Hola de nuevo. En la lección anterior os introduje los conceptos básicos relacionados con la inducción electromagnética. En la lección de hoy vamos a continuar con este tema y en concreto nos vamos a centrar en las dos leyes fundamentales que soportan la inducción electromagnética, que son la ley de Faraday y la ley de Lenz, las cuales a su vez constituyen los fundamentos o los pilares para la comprensión de los principios de funcionamiento de los generadores de corriente alterna o alternadores. Y ni más ni menos que gracias a estos generadores de corriente alterna nos ha permitido generar y transportar energía eléctrica a largas distancias y poder así alimentar desde centrales eléctricas, alimentar a larga distancia a un sinfín de servicios de la era moderna, a vuestras casas, a industrias, a un sinfín de aparatos domésticos, a la iluminación de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el descubrimiento y desarrollo tecnológico posterior del electromagnetismo y en concreto esta parte del electromagnetismo llamada inducción electromagnética es sin duda el factor fundamental que ha contribuido al inicio de nuestra era moderna tal como la entendemos y con ella la gran revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Pues comenzamos con la ley de Faraday. Como ya vimos en alguna lección anterior cuando estudiamos circuitos eléctricos, una corriente eléctrica se establece cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Y el dispositivo que era capaz de generar esa diferencia de potencial y en consecuencia establecer una corriente eléctrica, como recordáis, pues recibía el nombre de generador o batería o acumulador eléctrico. Y la diferencia de potencial entre sus polos, si consideramos que no había resistencia interna en el generador, a esa diferencia de potencial la denominábamos fuerza electromotriz o resumido FEM. Y es la magnitud característica de un generador. Ahora bien, ¿cuál es el generador de la fuerza electromotriz necesaria para que en las experiencias de Faraday que hemos visto se produzca la corriente eléctrica? Según hemos concluido antes, el generador no es otro que un campo magnético variable, como hemos deducido de la lección anterior. Pero es que además el señor Faraday en sus famosas experiencias dedujo otro hecho muy importante y es el siguiente, que la desviación instantánea de la aguja del galvanómetro que está conectada a esta bobina era tanto mayor cuanto mayor era también la rapidez del movimiento relativo entre las bobinas o, en este dibujo, entre el imán y la bobina. Entre mayor rapidez movamos este imán, acercándolo o alejándolo de la bobina, entre mayor velocidad, mayor rapidez de acercamiento o alejamiento, se observa que el galvanómetro conectado a los terminales de esta bobina se desvía más. Es decir, que parece que la rapidez es una variable también que va a influir en qué tanta corriente se produce en nuestra bobina, en qué tanta corriente inducida se produce en nuestra bobina. Pues bien, haciendo uso del concepto de flujo que estudiamos también en la lección anterior, podemos interpretar este fenómeno considerando que lo que varía en el movimiento relativo entre un campo magnético y una bobina es el número de líneas del campo magnético que atraviesa la superficie de las espiras de la bobina. Dicho de otra manera, la corriente eléctrica es inducida por la variación del flujo magnético. Y además, puesto que la fuerza electromotriz inducida depende de la rapidez relativa con que cambia este flujo magnético que entra por las espiras de la bobina, podemos formular entonces lo que se conoce hoy en día como la ley de Faraday en los siguientes términos. La fuerza electromagnética que da lugar a la corriente eléctrica inducida en un circuito es igual a la rapidez con que varía el flujo magnético a través del mismo.
Si consideramos solo una espira, como aquí en este ejemplo, en vez de tener en espiras, imaginaos que tenéis solo una espira y tenemos un imán que lo acercamos o lo alejamos. Por esa espira se le van a atravesar un campo magnético que va a ser variable debido al acercamiento o alejamiento de este imán. Entonces ese campo magnético variable con el tiempo que atraviesa esta única espira va a producir en esa espira una fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida, su valor viene dado, según la formulación de la ley de Faraday, matemáticamente se expresa como fuerza electromotriz inducida en esa espira igual a la variación de ese campo magnético externo que atraviesa la espira por unidad de tiempo, con un signo negativo que luego lo explicaremos más adelante y que constituirá la famosa ley de Lenz. Bueno, esta fuerza electromotriz que se produce en una espira por la variación del campo magnético que la atraviesa en el tiempo, la fuerza electromotriz, obviamente sus unidades de medida en el sistema internacional, como ya todos sabéis, de fuerza electromotriz de cualquier batería o acumulador, la unidad en el sistema internacional es voltios. Pues esto constituye la fórmula matemática de la fuerza electromotriz inducida en una espira debido a que en esa espira le atraviesa un campo magnético variable con el tiempo. Que puede ser producido ese campo magnético variable con el tiempo, pues puede ser debido a, pues por ejemplo, un imán, como veis aquí, que acercamos o alejamos de esa espira. Por tanto, la ley de Faraday, como estáis viendo, expresa el concepto que hemos dicho al principio de esta lección. Campo variable que atraviesa una espira produce una fuerza electromotriz inducida. Y Faraday, como veis, esto lo expresó en términos de flujo magnético. Aquí tenéis este simbolito que significa flujo magnético, el cual lo hemos definido en la lección anterior. El flujo magnético que en un instante atraviesa, por ejemplo, a una espira, pues es el número de líneas de campo magnético que está atravesando a la superficie que encierra dicha espira. Y entonces aquí lo que estamos viendo en la fórmula de la ley de Faraday es cómo varía ese número de líneas de fuerza de campo magnético con el tiempo. Y esa variación del flujo magnético a través de esta superficie es, repito, la causante de producir en el circuito, en la espira, una fuerza electromotriz inducida. Y esta fuerza electromotriz inducida en una espira nada más, pues si esa espira la conectamos a un circuito y cerramos ese circuito a través de una resistencia y otros dispositivos, pues esa fuerza electromotriz inducida actúa como un generador de tensión y producirá a lo largo de ese circuito cerrado en el cual conectamos nuestra espira, producirá una corriente eléctrica. Si en vez de una espira, pues consideramos en espiras, pues en espiras juntitas, como ya veis en este caso que hemos estudiado, pues la fuerza electromotriz total que se produce en esas espiras, en esas n-espiras, será la fuerza electromotriz que se produce en una espira multiplicada por esas n-espiras, porque no olvidéis que esto de la fuerza electromotriz inducida es una magnitud física escalar, estamos hablando de energía, de voltios, ¿de acuerdo? Por tanto, si en una espira se produce una cantidad de voltios inducidos, si tenemos en espiras, en cada una de ellas se produce esa misma cantidad de voltios en cada una de ellas, en total pues se producirá la suma de todas las fuerzas electromotrices inducidas en cada una de las espiras. Por tanto, resumiendo, en una bobina de espiras es multiplicar por n la fuerza electromotriz inducida que se produce en una única bobina. Y aquí tenéis la fórmula. La E inducida en espiras es igual a menos n número de espiras multiplicada por la rapidez media de variación del flujo magnético con el tiempo. Eso está expresado matemáticamente como incremento del flujo dividido entre incremento del tiempo. Y todo esto, como es fuerza electromotriz inducida, se mide en el sistema internacional en unidades de voltios. Bueno, esta fórmula de la ley de Faraday se cumple siempre y cuando que la variación del campo magnético que atraviesa esas n-espiras en el tiempo se mantenga constante, es decir, que la rapidez de variación del flujo que atraviesa esas n-espiras se mantiene constante, esa rapidez de variación de flujo. Esto sería el equivalente, en el ejemplo que os he expuesto anteriormente, a mover este imán respecto a la bobina fija, moverlo con una velocidad de acercamiento o alejamiento constante.
De esa manera, entonces, la variación del flujo que atraviesa estas n espiras con el tiempo, esa variación se mantiene constante en el tiempo. La rapidez con la que varía las líneas del campo magnético que atraviesa esas n espiras se mantiene constante, esa rapidez de cambio de las líneas de flujo que atraviesa esas n espiras. Por tanto, conviene generalizar esta fórmula de la ley de Faraday para cualquier otro caso. Casos en que la variación del flujo del campo magnético que atraviesa estas espiras pues sea variable con el tiempo. Es decir, que la rapidez de variación del flujo que atraviesa las espiras sea variable con el tiempo. En ese caso, entonces, la fórmula queda reescrita de la siguiente manera. Inducida en las espiras instantánea en cada instante es igual a menos el número de espiras por la rapidez, ya en este caso ya no es una rapidez media, es una rapidez instantánea, la rapidez instantánea de variación del flujo respecto al tiempo. Y eso en matemáticas, una rapidez instantánea de una variable respecto a otra variable independiente, eso es lo que se llamaba derivada de la variable flujo magnético respecto a la variable tiempo, derivada del flujo magnético respecto al tiempo, y esto da una idea de una rapidez instantánea de variación del flujo con el tiempo, del flujo magnético con el tiempo. Bueno, vamos a ver una aplicación de la ley de Faraday que hemos estudiado. Una bobina está constituida por 100 espiras circulares de 1 centímetro de radio y se halla en el seno de un campo magnético uniforme de 0.5 teslas, de modo que el plano de las espiras es perpendicular al campo magnético. La pregunta primera que nos hace es ¿cuál es la diferencia de potencial inducida al girar la bobina a 90 grados en una milésima de segundo? Bueno, en este caso, como está escrito aquí, la variación del flujo magnético se debe al cambio en la orientación de la espira. Entonces calculamos el flujo inicial en cada una de las espiras. Si recordáis de la lección anterior, el flujo que atraviesa a una espira que está inmersa en un campo magnético era igual, una espira plana, circular, obviamente, era igual a la intensidad del campo magnético, que la consideramos constante, con lo cual quedaría B por la superficie, el valor de la superficie que encierra esa espira, S, por el coseno del ángulo que forman el vector B y el vector S. Como nos dice que el plano de las espiras es perpendicular al campo magnético, eso quiere decir que el vector B y el vector S inicialmente están orientados en la misma dirección. Y por tanto el coseno del ángulo que forman es 1, porque el ángulo que forman entre ellos, entre esos dos vectores, es 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. Sustituimos datos, B es 0.5 teslas multiplicado por la superficie de una espira. Estamos hablando de calculando la cantidad de flujo inicial en una espira nada más. Circular. Como es una espira circular, el área será pi por el radio al cuadrado de esa espira, es decir, que será pi por 0.01 metros, que es el valor del radio, pasado al sistema internacional a metros elevado al cuadrado. Todo esto lo operáis y nos daría 1.57 por 10 elevado a menos 4, y la unidad del sistema internacional del flujo es Webers. Si hemos usado unidades de campo magnético en el sistema internacional, que es teslas, y unidad de radio en metros, que también es del sistema internacional, el resultado final de esta expresión tiene que dar en unidades del sistema internacional del flujo magnético, que ya os dije que era el Weber, WB. Esto es en la situación inicial de cada espira. Luego la espira gira en ese campo magnético, gira 90 grados, como os dice el ejercicio. Y nos dice cuál es el valor de la diferencia de potencial inducida al girar 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esos 90 grados, cuando está en esa nueva posición una espira, vamos a calcular cuánto es el flujo del campo magnético en cada espira en esta nueva posición, cuando ha girado 90 grados. Vamos allá. El flujo final en cada espira, ¿a qué será igual?
Pues el flujo final en cada espira, la misma fórmula que antes. B por S por el coseno ahora de 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque cuando hemos girado esa espira 90 grados, ahora la espira está en la misma dirección que el campo magnético. Y por tanto el vector campo magnético, el vector B y el vector S, que siempre es perpendicular a la superficie, recordad, esos dos vectores son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el ángulo que forman ambos vectores es 90 grados. Coseno de 90 grados es 0 Webers. Es decir, que el flujo final en cada espira, después de girar la bobina 90 grados, el flujo final en cada espira es 0 Webers. Ahora a continuación vamos a calcular la variación del flujo por espira. Al girar cada espira 90 grados, ¿cuánto ha variado el flujo? Pues la variación del flujo será el flujo final, cuando ha girado 90 grados, menos el flujo inicial, en su posición inicial. Restamos una menos la otra y nos da menos 1.57 por 10 elevado a menos 4 Webers. Recordad que siempre la variación de un parámetro en física es la cantidad final menos la cantidad inicial, con lo cual aquí aparece con signo negativo la variación de flujo por cada espira. Y ahora ya, como tenemos la variación de flujo, pues la acomodamos en la fórmula de la ley de Faraday. Suponemos que la variación del campo magnético con el tiempo permanece constante y entonces aplicamos la primera fórmula que hemos deducido de la ley de Faraday, que dice que el valor absoluto, para no poner signo negativo, el valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida es igual al número de espiras por la variación del flujo, la variación media del flujo magnético que atraviesa esas n espiras dividido entre el tiempo. Pues ya está, pues entonces aquí a sustituir todos los datos. N son 100 espiras, pues ponemos aquí 100. La variación del flujo ya la hemos calculado aquí, menos 1.57 por 10 a la menos 4 Webers. Lo ponemos sin signo para dejar solo fuerza electromotriz en valor absoluto. Dividido entre el tiempo. El tiempo, aquí estamos hablando aquí la variación de tiempo, el tiempo transcurrido entre la posición inicial de las espiras y la posición final. Ese tiempo nos lo da también el ejercicio. Lo tenemos por aquí, en una milésima de segundo, que es 0.001 segundos. Y calculamos todo esto y el resultado nos da que la fuerza electromotriz inducida en esas n espiras cuando gira 90 grados en una milésima de segundo es precisamente 15.7 voltios. Y esa fuerza electromotriz coincide precisamente con el concepto que nos pide aquí, el valor de la diferencia potencial inducida en bornes de esas en los terminales de esas n espiras. En los dos terminales de salida de esas n espiras se va a producir una fuerza electromotriz media de 15.7 voltios. Otra preguntita interesante es la que viene a continuación. Si duplicamos el número de espiras, ¿en cuánto tiempo deberíamos girar 90 grados la bobina para conseguir la misma fuerza electromotriz? Pues como nos preguntan el tiempo, pues en la fórmula que hemos utilizado anteriormente despejamos el tiempo y ponemos otro tiempo distinto. Incremento de t' será igual a n', porque ahora estamos hablando de otro número de espiras, que será el doble, 2n, multiplicado por el incremento del flujo. Simplemente hacemos un despeje en esta fórmula de incremento de t. Incremento de t' es igual al número nuevo de espiras por el incremento de flujo. Ya veis que este incremento de flujo lo escribo de la misma manera que en el ejercicio anterior, porque la variación de flujo por espira no se ha alterado, sigue siendo la misma. Siguen siendo esos 1.57 por 10 elevado a menos 4 Webers. Simplemente estamos hablando de que en cada espira se produce esta variación de flujo por girar 90 grados en este caso y en el anterior. Por 90 grados el mismo giro produce la misma variación en la misma espira. Dividido entre la fuerza electromotriz. Y la fuerza electromotriz, como queremos conseguir la misma fuerza electromotriz para estas 200 espiras, pues ponemos el mismo valor que hemos obtenido anteriormente, 15.7 voltios, pues lo ponemos aquí. Y entonces ahora calculamos este nuevo tiempo necesario para conseguir la misma fuerza electromotriz que en el ejercicio anterior. Para conseguir estos mismos 15.7 voltios, ¿en cuánto tiempo debemos girar esta bobina que ahora tiene el doble de espiras? Pues aquí tenemos el doble de espiras, n' es 200 espiras por 1.57 por 10 a la menos 4 Webers, variación de flujo en una espira, dividido entre la fuerza electromotriz, que queremos que sea la misma que en el ejercicio anterior,
15.7 voltios. Y esto nos da que el tiempo debe ser, pues, como veis aquí, 2 por 10 elevado a menos 3 segundos o 2 milisegundos. Ya veis aquí que puedo girar más lentamente entonces la bobina, porque en el ejercicio anterior era en una milésima de segundo, con esas 100 espiras producía 15,7 voltios. Si quiero producir estos mismos 15,7 voltios con el doble de espiras, pues no necesito girar tan rápido la bobina, es decir, que el tiempo en girar los 90 grados es más grande, es el doble, 2 por 10 elevado a menos 3 segundos o 2 milisegundos. Bueno, y ahora finalmente nos preguntamos, ¿y a qué se debe este signo negativo que aparece en la expresión matemática de la ley de Faraday? Bueno, pues dicho signo aparece como consecuencia de la ley de Lenz y es un indicativo del sentido de la corriente que se induce, porque según esta nueva ley de Lenz nos dice que el sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético creado por dicha corriente inducida tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la ha originado. Ya vemos que la fórmula que nos da la ley de Faraday y su pequeño retoque con un signo que nos da la ley de Lenz, en definitiva nos expresan qué tanto es la fuerza electromotriz que se induce en un conductor debido a un flujo magnético variable que lo atraviesa. Fuerza electromotriz inducida es igual a menos n por la variación instantánea del flujo por unidad de tiempo. Pues ahora vamos a entrar en el terreno práctico, basado en estas leyes de Faraday y de Lenz. Y el terreno práctico pues va a consistir en averiguar cuáles son las formas de inducir una corriente eléctrica en un conductor. Entonces, para ello partimos de los conceptos que hemos estudiado anteriormente. Hemos estudiado cuánto valía el flujo y lo concretamos para un caso particular. El flujo que atraviesa, por ejemplo, en este caso, a una espira circular plana. El flujo magnético, recordad que era la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesa la superficie que encierra ese conductor. Si considerábamos una espira plana, recordad que el flujo magnético era igual al campo magnético, si lo consideramos constante, por el valor de la superficie que encierra, por el coseno del ángulo que forman tanto el vector B como el vector S. Bien, y por otra parte, la ley de Lenz, teníamos esta expresión. La fuerza electromotriz inducida en un conductor cualquiera es menos n número de espiras de ese conductor por la variación del flujo instantánea respecto al tiempo. Bien, si a esta fórmula donde pone flujo magnético lo sustituimos por la expresión del flujo magnético para una espira, B por S por el coseno de phi, obtendremos esta expresión más general de la ley de Lenz, donde en el interior, donde pone flujo magnético, lo sustituimos por el flujo magnético que atraviesa en un instante a una espira plana circular para facilitar la explicación que os voy a dar a continuación. Consideramos una espira plana circular y este sería el flujo instantáneo que lo atraviesa, B por S por el coseno de phi. Entonces la variación con el tiempo de este flujo magnético que atraviesa esta espira, eso viene dado por la derivada de esta expresión respecto al tiempo y multiplicado por el n, que es el número de espiras, que le ocurre a cada espira lo mismo, pues esto dará la fuerza electromotriz total que se produce en esas n espiras, como ya sabéis. Entonces, a partir ya de esta expresión es muy fácil entender que es posible variar el flujo y por tanto inducir corriente mediante alguno de los siguientes tres procedimientos, variando el campo magnético. Si aquí varía el campo magnético con el tiempo, si variamos el campo magnético, pues se produce una variación respecto al tiempo de toda esta expresión, S y coseno de phi se irían fuera de la derivada y haríamos una derivada del campo magnético respecto al tiempo. Tendríamos que conocer la expresión matemática que nos da el campo magnético en función del tiempo. O sea que variando el campo magnético podemos producir corriente inducida. Por ejemplo, llevándolo al terreno práctico, ¿cómo podríamos conseguir esto? Variar el campo magnético que atraviesa a n espiras, pues intensificando o debilitando dicho campo magnético. Y en realidad este es el procedimiento seguido en las experiencias de Faraday, como recordáis.
y que hemos descrito con detalle en la lección anterior. Al mover el imán respecto a la bobina fija o mover una bobina respecto a la otra, estamos cambiando instantáneamente el campo magnético que atraviesa la segunda bobina. Segunda forma de inducir corriente eléctrica. Pues mirando aquí, ahora consideramos el campo magnético constante, consideramos las espiras que siguen orientadas de la misma manera respecto al campo magnético, con lo cual el coseno de phi también es constante, B y coseno de phi son constantes, salen de esta derivada y lo que vamos a hacer es variar la superficie atravesada por las líneas de campo con el tiempo, con lo cual la superficie, la variable superficie, va a variar con el tiempo y habrá una expresión matemática que exprese cómo varía esa superficie con el tiempo y de esa manera podéis hacer la derivada respecto al tiempo de esta variable, de S, porque B y coseno de phi se irían afuera, por ser constantes, afuera del operador derivada. Por tanto, una segunda forma de inducir corriente eléctrica es variando la superficie atravesada por las líneas de campo magnético. ¿Esto cómo podemos conseguirlo a efectos prácticos? Pues por ejemplo lo podemos conseguir haciendo que una espira rectangular o circular, por ejemplo, tenga un lado con libertad de movimiento. De ese modo modificamos el área de la espira al mover dicho lado. Esto se entiende mucho mejor si consideráis que la espira es rectangular. Y si esa espira rectangular, imaginaros que tiene un lado con libertad de movimiento, movemos ese lado de esa espira y entonces estamos modificando el área de la espira al moverla a dicho lado, y como está sumergido en un campo magnético, pues se está produciendo una variación de la superficie que encierra esa espira rectangular con el tiempo, y por tanto se está produciendo una corriente inducida a lo largo de esa espira rectangular. Y la tercera forma con la cual podemos inducir una corriente sería variando la orientación de la espira al hacerla girar. De una forma mecánica, si conseguimos hacer girar una espira, imaginar una espira circular, que la podemos hacer girar por medios mecánicos externos y esta espira está sumergida dentro de un campo magnético. Si ese campo magnético es constante y la superficie de esa espira es constante, en la fórmula de la ley de Lenz, tanto el campo magnético como la superficie, al mantenerse constantes, salen fuera de este operador derivada y lo que vamos a derivar es el coseno de phi, porque al variar la orientación de la espira, al hacerla girar, lo que está variando en cada instante es el ángulo phi y por tanto en cada instante estará variando el coseno de phi, con lo cual el coseno de phi es una variable con el tiempo y entonces B y S salen afuera por ser constantes y el operador derivada atacará nada más al coseno de phi, por ser una variable phi respecto al tiempo, y poder entonces realizarse su derivada. Si conocemos una expresión que nos dé cómo varía el ángulo en el tiempo, claro. Entonces realizamos la operación derivada respecto al tiempo contra el coseno de phi, que es nuestra variable en este caso, en este tercer caso. Y por supuesto también conseguiremos inducir una corriente variando dos o todos los factores que hemos citado anteriormente. Pues bien, la última forma que os he explicado, variando la orientación de la espira al hacerla girar, es la tercera forma para inducir una corriente eléctrica, es precisamente la base de los llamados generadores de corriente. La base de los generadores de corriente, tanto alterna como la base de los generadores de corriente continua o corriente directa. Pues muy bien, como sabemos ya, es posible generar una corriente alterna haciendo que una espira o un conjunto de espiras orientadas de forma perpendicular al campo magnético giren en su seno. De este modo, el flujo magnético a través de las espiras va cambiando alternativamente, como puede apreciarse en esta figura. Veis que aquí tenemos, por ejemplo, una espira que la ponemos a girar en el seno de un campo magnético que vamos a considerar constante, y como veis en diferentes instantes os voy colocando aquí abajo cuánto valdría el flujo magnético que atraviesa la espira y veis que va cambiando en diferentes instantes de tiempo. Debido a esta variación del flujo magnético instantáneo que se produce en la espira y como consecuencia de la famosa ley de Lenz, fluye corriente eléctrica inducida a lo largo de la espira de este conductor, y el sentido de dicha corriente pues se indica en cada caso, como podéis ver aquí, el sentido que va marcado por la famosa ley de Lenz que os he explicado anteriormente.
También vemos que el sentido de esta corriente, si lo observáis detenidamente, el sentido también va variando de forma alternada. El sentido de la corriente también va variando de forma alternada en el tiempo. Entonces, mediante este mecanismo, cuyo esquema simplificado os he puesto aquí, vamos a poder transmitir esta corriente alterna inducida, generada en la espira, en una espira, a partir del movimiento de esta espira a otro circuito externo unido a los terminales de la bobina o de la espira. Del modo que veis aquí en la figura, veis esta espira aquí y sus terminales los conecto mediante estos dos anillos, los conecto a un circuito externo. Y entonces la corriente alterna, la intensidad de corriente alternada que hemos mencionado anteriormente, que se genera, que se induce en esta bobina por estar girando en el seno de un campo magnético producido por ejemplo por estos dos imanes, pues la corriente inducida alterna se propaga ahora por el circuito externo al cual hemos conectado los dos terminales de esta espira. Como veis aquí, cada uno de los terminales de la bobina o de la espira, o de la bobina de espiras, porque podemos ya considerar muchas espiras que formen una bobina, pues los dos terminales de salida de esa bobina de espiras los conectamos cada uno de ellos a un anillo cerrado, un anillo A y un anillo B, como veis. A su vez, cada uno de estos dos anillos hace contacto con una correspondiente escobilla fija, como veis aquí, y esto le permite a cada uno de los anillos cerrados conectarse a un terminal del circuito externo, como veis aquí. De este modo, al hacer girar la bobina dentro del campo magnético originado por este imán, se transmite una corriente alterna en el tiempo al circuito externo. Y de esta manera hemos conseguido un generador de corriente alterna o alternador en este caso. Y puesto que la fuerza electromotriz inducida, como ya sabéis por la ley de Lenz, esa fuerza electromotriz inducida es proporcional a las variaciones del flujo magnético y al número de espiras, este tipo de generadores suele llevar una bobina o un devanado con gran arrollamiento de espiras y unos potentes imanes si queremos generar unas amplitudes de intensidad máximas en el tiempo, de corriente me refiero, unas amplitudes considerables. Si estas espiras tienen un tamaño determinado, este arrollamiento, este devanado de bobinas tiene un tamaño fijo determinado, si la intensidad del campo magnético lo consideramos más o menos constante y si conseguimos hacer girar este devanado que se llama rotor, si lo conseguimos hacer girar a una velocidad más o menos constante, la forma que tiene esta corriente alterna que sale por este circuito, esa forma sigue un modelo sinusoidal, un modelo de variación sinusoidal en el tiempo. Si representáramos en un plano cartesiano con el eje tiempo de eje de abscisas y en el eje de ordenadas el valor instantáneo de la intensidad inducida que circula por este circuito externo, veríamos que la gráfica correspondiente y intensidad tiempo, la gráfica correspondiente sería una gráfica que seguiría un modelo sinusoidal, es decir, una gráfica tipo seno, cuya forma matemática es una función tipo seno. En definitiva, lo que nos está expresando es que la corriente eléctrica, además de estar variando en el tiempo por el circuito externo, además de eso, en ciertos intervalos de tiempo la corriente circula en un sentido, como veis aquí en este sentido, y en otros instantes de tiempo la corriente está circulando en otro sentido. Y además, no os olvidéis de esto, que como se llama, es una corriente alternada en el tiempo, no solo que está cambiando el sentido de la corriente en unos intervalos de tiempo y otros, sino que además en cada instante de tiempo está variando la magnitud instantánea de la corriente, no es una corriente continua. Existen otro tipo de generadores que sí que producen una corriente continua o una corriente directa, es decir, una corriente que no varía su magnitud en el tiempo y además que permanece fluyendo siempre en el mismo sentido por el circuito externo.
Estos generadores de corriente continua se basan en este mismo principio, en el mismo principio que el generador de corriente alterna. Pero en ese caso, para los generadores de corriente directa o generadores de corriente continua, en lugar de conectar los terminales de la bobina giratoria a dos anillos independientes, como veis aquí, lo que haríamos es conectar un anillo partido o un conmutador. Y de esa manera conseguimos que la corriente, aunque se origine de valor variable, circulará siempre en el mismo sentido en el circuito externo. Y luego, con unos dispositivos de filtraje adecuados electrónicos, podemos conseguir que esa corriente directa, que siempre fluye en el mismo sentido, pero que aún así es variable en el tiempo, podemos conseguir con unos dispositivos electrónicos, que yo os digo que se llaman filtros de paso bajo, pues podemos conseguir rizar, lo que se dice rizar, los senos de esa corriente y transformarla en una corriente no solo que fluye en una misma dirección, sino que además permanece constante su magnitud con el tiempo. Y de esa manera conseguimos un sistema generador de corriente continua o corriente directa. Bueno, pues regresando al esquema del generador de corriente alterna, como veis aquí hay una transformación de energía. Hay una energía mecánica que produce la rotación de las bobinas de espiras y esa energía mecánica se va a transformar en energía eléctrica, energía a producir corriente eléctrica a lo largo de un circuito. Ahora el problema es cómo producir esa energía mecánica que provoque la rotación de este devanado de espiras de esta bobina en el interior de un campo magnético para producir de esta forma corriente inducida. Pues existen diversas formas prácticas para producir la rotación de este devanado interior de espiras. Podemos producir la rotación de este devanado si este está conectado mecánicamente a un eje que está conectado a su vez a unas aspas de un molino de viento. Entonces tenemos las famosas centrales eólicas. Gracias a la energía del viento hacen girar las aspas de esos molinos de viento y esos molinos de viento mecánicamente están unidos a estos rotores, a este bobinado de espiras y producen su rotación. Por lo tanto, la energía eólica se transforma en energía mecánica de rotación y esta a su vez se transforma en energía eléctrica. Otro procedimiento para provocar la rotación de estos rotores que forman parte de los generadores de corriente alterna es en lo que se basa precisamente las centrales hidroeléctricas, mediante el uso de unas presas que acumulan el agua y producir el salto de esa agua desde una altura, y en su caída, en su parte inferior, colocamos unas aspas, unas palas, y al incidir el agua sobre ellas, el agua que cae y al incidir sobre ellas, pues provocan el movimiento de un rotor, y ese rotor, adosado mecánicamente al rotor de estos generadores de corriente alterna, provocan de esta manera el movimiento de estos rotores del generador o generadores de corriente alterna. En este ejemplo, pues hay varias transformaciones de energía. Primero, la energía potencial en la parte alta del agua se transforma en energía cinética en la caída, y esa energía cinética se transforma en energía mecánica de rotación, de mover una serie de palas y sus ejes, y esa energía de rotación se transmite aquí al rotor del generador de corriente alterna, la cual esa energía de rotación se va luego a transformar por el efecto de inducción electromagnética, se va a transformar en energía eléctrica. Otro tipo de procedimiento es la energía térmica, que es en lo que se basan las centrales térmicas. Las centrales térmicas pues están formadas por una serie de motores de combustión que aprovechan la energía térmica que se produce en la combustión para mover unos motores. Esos motores a su vez mueven unos ejes, los cuales están adosados a este rotor del generador o generadores de corriente alterna, produciendo en este caso pues corriente alterna. En este ejemplo, pues las transformaciones de energía que se producen son, en primer lugar, la energía térmica que se produce pues en los pistones de los interiores de estos motores de combustión interna, en energía interna que se traduce luego en energía mecánica para mover los rotores correspondientes, los ejes de rotación correspondientes, y esta energía mecánica se transfiere a
energía mecánica de rotación de estos rotores de los alternadores y a su vez se transforma en energía eléctrica final, como ya sabemos. Y podríamos también, como último procedimiento, la energía nuclear, aprovechar la energía nuclear que se produce en la fisión de ciertos núcleos radioactivos. Se produce una liberación de una energía térmica impresionante que, bien controlada esa energía térmica, puede hacer calentar unos circuitos cerrados de agua, los cuales producen vapor, y ese vapor, pues con alta energía cinética, mueve una serie de palas, las cuales están unidas pues a unos ejes de rotación, y estos ejes de rotación, volvemos a lo mismo, están unidos mecánicamente a estos ejes de rotación de los generadores de corriente alterna y los hacen mover. Por lo tanto, en este último ejemplo, que es el que se basa en las centrales nucleares, pues hemos transformado la energía nuclear que se produce en la fisión en energía térmica, y esa energía térmica se convierte en energía cinética, porque se transforma el agua en vapor de alta energía cinética, y esa energía cinética luego se transforma en energía mecánica que mueve una serie de rotores, y esta energía mecánica de rotación se transmite a este rotor de los alternadores, y por tanto otro paso final de transformación de energía, la energía mecánica de rotación se transforma en energía eléctrica en el interior de estos generadores de corriente alterna o alternadores. Como veis, os he explicado pues varios ejemplos: las centrales eólicas, las centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas y las centrales nucleares, que son diferentes procedimientos con sus infraestructuras asociadas para producir la rotación del bobinado interior de un generador de corriente alterna, y de esta manera poder consecuentemente producir tensiones o fuerzas electromotrices inducidas en los terminales de salida de estos alternadores de valores muy elevados, del orden de los miles de voltios. Y la ventaja de producir estas elevadas tensiones, estas altas tensiones alternas en el tiempo, la gran ventaja que tiene es que se pueden transportar a largas distancias por medio de los llamados cables de alta tensión, y de esta forma no tenemos necesidad de tener, por ejemplo, ubicados centrales nucleares, centrales térmicas, hidroeléctricas, eólicas cercanas a los puntos de suministro, ya sean ciudades o ya sean industrias. Podemos tener una central suministradora de energía eléctrica a cientos de kilómetros del punto que quiero suministrar, de la ciudad que quiero alimentar eléctricamente, o la industria o la zona industrial que quiero alimentar. Esa es la gran ventaja que tiene la generación de altas tensiones alternas, que se pueden propagar a largas distancias mediante cables de alta tensión durante el camino de propagación, sin pérdidas apreciables de energía. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.